Pero ustedes, ¿quiénes son? Y la Biblia dice que se le fueron encima y le dieron una pela y anduvieron toda la ciudad corriendo desnudos. No tenían identidad espiritual. Aleluya. Entonces, la ausencia de discipulado espiritual produce indisciplina espiritual. Dios mío. Indisciplina espiritual. Gloria a Dios. Tú no vas a reprender un demonio por tu nombre o por tu apellido, o por lo duro que tú hables, o por lo mucho que tú prediques, o por la agenda que tú tengas. Santo. Tú vas a reprender un demonio cuando tú portas la gloria de Dios en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Este es el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Hoy seremos muy nutridos con una palabra, una enseñanza que trae nuestro invitado de hoy. Así que no te despegue de la pantalla. No olvide compartir este video, gloria a Dios, para que más personas también puedan disfrutar de esta enseñanza. Hoy tenemos un invitado, gloria a Dios, que nos honra hoy con su presencia. Es un honor tenerlo aquí. Bienvenido, pastor. Adelante, puede presentarse a esa bella audiencia. Gloria al nombre de Jesús que está ahí detrás de cámara. Amén. Buenas tardes para todos y que el Señor les bendiga en esta tarde maravillosa. Un gozo tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios y esperamos que usted sea edificado en esta tarde por medio de la palabra, que es el alimento espiritual del creyente. Gloria a Dios. Su nombre, pastor. Andrés Hernández, pastoreo en el sector de los Guandules, una iglesia llamada Hermanos Unidos en Cristo, en la Ricardo Carti, número 57. Amén. Gloria a Dios. Ya escuchó al pastor. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que hoy esta enseñanza va a ser de mucha edificación a su vida, a su ministerio y a su congregación. Compártalo en el grupo de la congregación también para que ellos sean bendecidos. Así que, pastor, sin más ni menos, le dejamos para que usted esté fluyendo ahí. Hoy vamos a hablar acerca de el fundamento para conocer el mundo espiritual. Santo. Muchas veces se habla del mundo espiritual, pero se desconoce cuál es el fundamento para llegar a un entendimiento correcto sobre el mundo espiritual. Aleluya. Y precisamente queremos hablar acerca de eso. Y quisiera iniciar con una frase que dijo un gran teólogo, un reformador francés llamado Juan Calvino, muy conocido. Gloria a Dios. Él dijo que el pueblo que no conoce la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Santo. Wow. Es decir, es muy peligroso eso. Y yo creo que no podemos llegar a entender el mundo espiritual sin conocer el fundamento. Muchas veces la gente se convierte y lo que quiere es conocer el mover de la iglesia, cómo predican los predicadores, cómo hablan, qué tonalidad de voz tienen, cómo fluyen. Wow. Pero lo primero que debe hacer un creyente es conocer cuáles son los fundamentos, cuál es la base sobre la cual mi fe se va a edificar y se va a estructurar. Eso es fundamental. Y Jesús en una ocasión, en Mateo 7:24, precisamente habló de ese fundamento. A cualquiera que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y soplaron ríos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, no podemos hablar del mundo espiritual sin hablar de la fuente que nos introduce a ese mundo. Me refiero a la revelación de Dios. Me refiero a la palabra de Dios. Esa palabra que es la única útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el desconocimiento bíblico produce un nivel de ignorancia. Y ese nivel de ignorancia impide que podamos operar de manera correcta en el mundo espiritual. Por ejemplo, yo oigo mucha gente maldiciendo a Satanás. Ay, santo. Diciendo que tienen al diablo pisado. Wow. Diciendo que los demonios le temen a ellos. Santo. Yo quiero que alguien me busque en la Biblia dónde los demonios le temen al hombre. Dios mío. Los demonios no temen al hombre. Los demonios temen a lo que el hombre porta. Dios. No es a ti, no depende de ti, no depende de mí. Así es. Depende de él. Entonces hay mucha gente diciendo eso. Pero cuando uno ve el trasfondo bíblico, la base bíblica, el fundamento bíblico, vemos cómo Jesús habló de Satanás. Santo. Cómo el apóstol Pablo se refiere
sobre Satanás. Sí. Es decir, de la manera como hablan de ellos. Siempre recuerdo una frase que leí en un libro de una profeta norteamericana llamada Cindy Jacobs. En una ocasión ella orando y preocupada le preguntaba a Dios que por qué si Satanás no era omnipresente, ni todopoderoso, ni omnisciente, Santo, tenía tanto éxito en la guerra contra las naciones. Y oyó la voz de Dios que le dijo, estrategia. santo, Satanás es estratégico. Por alguna razón la Biblia nos habla con lujos y detalles sobre este personaje. así es. Por eso la Biblia nos los presenta como Satanás, como diablo, como el tentador, como el engañador, como la serpiente antigua. Sí. ¿Cuál es el propósito? Que el creyente conozca contra quién está luchando. Santo. La guerra espiritual, la guerra del creyente no es una guerra física, Aleluya. aunque Satanás utiliza medios e instrumentos físicos. Así es. Pero la guerra espiritual en esencia es mística, Santo. es espiritual. Y nadie puede entrar a la guerra espiritual sobre la plataforma de cosas carnales. Aleluya. Por eso Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Gloria. Las armas de nuestra milicia no son carnales, Aleluya. sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Así es. ¿Cuál es fortaleza? Hay fortalezas espirituales, fortalezas emocionales, fortalezas ideológicas que se rebelan contra el orden de Dios. Entonces las herramientas que Dios nos ha dado son espirituales, porque para entrar a la guerra espiritual hay que estar armado y hay que estar cubierto con el armamento espiritual que Dios provee. Santo, aleluya. Por eso cuando uno ve en la Biblia, por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, que la Biblia dice que el arcángel Miguel Sí. contendía contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice que le dijo, Jehová te reprenda. Sí. Pero cuando vemos lo que habla Judas, en Judas 1:9, dice que el arcángel Miguel no profirió palabras de maldición contra él, Santo. sino que le dijo, Jehová te reprenda. Aleluya. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el mundo espiritual, sabemos que en el mundo espiritual y en el aspecto espiritual hay dos reinos. Sí. Está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. Así es. Esos dos reinos tienen reyes diferentes, Wow. Dios y Satanás. Gloria a Dios. Pero esos reinos también tienen sistemas operativos diferentes. Así es. El reino de Dios opera en legalidad. El reino de las tinieblas opera en ilegalidad. Entonces, en esos reinos, la materia prima, lo más anhelado, lo más deseado, es el libre albedrío del hombre, Santo. la voluntad del hombre. Entonces, la manera como yo opero, la manera como yo actúo, la Gloria a manera Dios. como me conduzco, determina quién opera en mí. Santo. ¿Eso le da legalidad a Dios o le da legalidad a Satanás? Wow. Entonces, por eso es que hay que conocer este fundamento bíblico. El mundo espiritual no solamente está basado en brujería, en hechicería, en demonios. Por eso hay mucha gente que conoce, usted le pregunta todos los nombres de los demonios, Sí. que la Biblia Ahí está. no nos los presenta. Es decir, la Biblia, la única ocasión que la Biblia nombra un nombre de un demonio y tiene un caso específico. Así es. Y es la única vez que Jesús le pregunta a un demonio, le pregunta a un demonio algo y permite que hable. Así es. Esa es la idea. Hay cosas que son personales y hay cosas que son doctrinales. Wow. El fundamento es este, no es la Gloria. experiencia personal. Hay experiencias que son personales y eso se respeta. Amén. Pero lo personal no se puede colocar ni llegar al nivel de darle legalidad de lo doctrinal. Oh, gloria a Dios. Lo que debe guiar la vida de un creyente no son las experiencias personales que alguien haya tenido. Es la experiencia doctrinal, lo que Dios dice, lo que la palabra provee, lo que la palabra enseña. Eso es lo que me da legalidad. Gloria Y ese a es el Dios. fundamento que usted y yo necesitamos conocer para saber operar en el mundo espiritual que es tan exigente. Dios mío. Yo siempre recuerdo una de las predicadoras, yo creo que yo no he vuelto a ver una mujer que Dios la haya usado de esa manera, Wow. en el nivel que Dios la usaba. Santo. Esa mujer yo la he visto 2 veces en la vida y fue esa actividad. Un fluir de Dios inmenso. Aleluya. Pero el segundo día de la campaña ella empezó a maldecir a Satanás públicamente. Dios. Y el último día llegó a la actividad cabizbaja porque le iban a violar a la hija. Dios mío. Las autoridades se respetan. Wow. Por eso cuando Jesús hablaba de Satanás lo llamó
le llamó el príncipe de este mundo. Sí. Y Pablo lo llama en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Wow. La Biblia dice, el mismo Pablo en 2 de Corintios 11:14, que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Señores, Satanás es tan osado que Satanás se le presentó al mismísimo Hijo de Dios. Aquel que la Biblia dice al unigénito Hijo de Dios. Santo, aleluya. Y es tan osado Satanás que al dueño de todo, al arquitecto del universo, le ofreció todo. Ay, santo. Oiga lo estratégico que es Satanás. Sí. Pero fíjese que Satanás no va a tentar a Jesús cuando él inicie el ayuno. No. Lo va a tentar cuando está terminando Wow. y cuando tiene hambre. Pero no solamente eso, lo tienta presentándole una salida a su hambre, motivándolo a convertir las piedras en el alimento principal de un judío, que era el pan. Aleluya. Incluso los judíos le daban un sentido hasta espiritual al pan. Por eso no lo cortaban con cuchillo, lo partían. Porque ellos decían que cortar el pan era como cortarse la propia vida. Santo. Si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierte en pan. No es que él no sabía, él sabía que él era el hijo de Dios. Amén. Pero quiere poner en tela de juicio la identidad espiritual Wow. de Jesús. Dios mío. Esta generación, hermano Félix, Sí. tiene dos problemas. Wow. El primero de ellos es un problema de discipulado, Santo. un problema de formación, Wow. un problema de instrucción. Así es. Y el segundo es resultante al primer problema, un problema de modelo. ¿A quién estamos imitando? Ay, santo. A veces yo he visto videos en las redes donde se pone a los demonios a hablar Sí. y se le cree a lo que los demonios dicen. Así es. Sin embargo, Jesús lo mandaba a callar. Amén. ¿Entiendes? Lo mandaba a callar porque Satanás es padre de mentira. ¿Cómo yo le puedo dar legalidad a lo que un demonio diga? Así es. Es decir, cómo lo que un demonio diga puede guiar y puede regir mi conducción en este camino. Aleluya. Eso es muy peligroso. Por eso hay que conocer el fundamento para poder operar correctamente en el mundo espiritual y poder ser exitoso. No darle legalidad a Satanás. Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión, el príncipe de este mundo viene y él no tiene parte en mí, vámonos. Amén. Así es. Vámonos de aquí. Santo. Dios mío. Entonces, es necesario que usted y yo entendamos. Mire lo que Pablo dice a los Efesios, en Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Wow. Gloria A mí fíjese, estamos hablando de conocer el fundamento, Sí. o el fundamento. Hoy estos términos, espíritu de sabiduría, Santo. de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay tres términos que el apóstol Pablo menciona aquí. Dios Está mío. el término sabiduría, Sí. está el término revelación, el término conocimiento y el término entendimiento. Y la palabra revelación, que siempre en la Biblia, en su etimología hebrea, está conectada al verbo conocer. Es decir, el verbo revelar y el verbo conocer en el idioma hebreo son como las siamesas, son inseparables. Aleluya. Por eso el término conocer en el hebreo es más profundo que saber o tener información sobre algo. Santo. Conocer es llegar a tener una íntima relación con el objeto o la persona que se conoce. Wow. Por eso es que conocer me lleva a la intimidad. Gloria a Me Dios. lleva a la intimidad, a ser íntimo. Es más profundo. Es llegar a tener una comunión con lo que yo conocí. Gloria a Dios. Es algo más profundo. Pero el término revelación en el hebreo, que en el griego es apocaliptus, transliterado a nuestro idioma, que es como el correr del velo, mover el velo, mostrar lo que estaba velado. Pero me gusta mucho la definición del hebreo. El término que utiliza, que precisamente para revelar el término conocer,
Sí. Es el término yadá. Yadá en el hebreo significa literalmente llevando al ser humano a las profundidades inmensas de la sabiduría del cielo. Wow. Es decir, cuando el hombre tiene revelación de Dios, el hombre va a tener revelación pura de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que viene de lo alto. Aleluya. Entonces, la única autorizada para revelarnos y llevarnos a conocer el mundo espiritual es esta palabra. Aleluya. Este es el fundamento. Gloria a Dios. Olvídese de lo que el otro diga, de la experiencia que el otro tuvo. Aleluya. Es esto, es el fundamento, es lo que Dios dice. Así es. Por eso tenemos que romper con el show mediático. Dios mío. En eso no es que consiste el mundo espiritual. Wow, gloria a Dios. El mundo espiritual lo que me habilita no es la bulla. Dios El que mío. yo haga bulla, eso no revela que yo tengo autoridad, ni Aleluya. revela lo que yo porto. Así es. Lo que revela lo que yo porto es la manera como yo vivo, Dios mío. la manera como yo me comporto cuando actúo en legalidad. Aleluya. Por ejemplo, ¿cómo opera, cuál es la legalidad de Dios para el matrimonio? Que haya fidelidad en el matrimonio. Amén. Pero ¿cuál es el modelo de Satanás o el plan de Dios para el matrimonio? La infidelidad. Ah, sí. Entonces, cuando tú eres fiel, tú le das legalidad a la chequina de Dios para que se aloje en tu casa. Aleluya. Pero cuando hay infidelidad en el matrimonio, se rompe el pacto del amor, se rompe la confiabilidad y se le da lugar a Satanás. Santo. Dios mío. ¿Cuál es la legalidad del reino? Que hablemos verdad. Así es. ¿Qué es lo que pretende el reino de las tinieblas? Que mintamos. Wow. Gloria a Dios. Hay gente quedándose en Estados Unidos ilegal con vicepaseo Así y, es. y levantan una iglesia y empiezan a pastorear. Así es. Entonces usted está obrando en ilegalidad porque esa visa no es para usted quedarse. Santo. Esa visa es de paseo. Dios mío. Y cuando usted pasa por migración le preguntan que qué tiempo usted va a durar. Entonces si usted se quedó, usted mintió. Así es. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás. Usted está mintiendo, usted le está dando legalidad a Satanás y Wow. usted está revelando Dios quién está mío. operando en usted. Esto está muy fuerte. Entonces Aleluya. tenemos que entender eso. Es eso. ¿Con qué legalidad vamos delante de Dios? Podemos ir como los hijos del Tare Seba, que fueron a reprender un demonio en el nombre del Cristo que predica Pablo, pero no tenían identidad espiritual porque no tenían discipulado espiritual. Aleluya. Y al no tener discipulado espiritual, no tenían disciplina espiritual. Gloria a Dios. Y al no tener disciplina espiritual, por ausencia del discipulado espiritual, no tenían identidad espiritual. Así es. Y eso es lo que los demonios respetan, tu identidad espiritual. Santo, aleluya. Pero ¿quién te da esa identidad espiritual? Es la formación que tú recibas de Wow, Dios. gloria a Dios. Eso te da legalidad. Te reprendo en el nombre del Cristo que predica Pablo. Aleluya. Y los demonios le dijeron, a Jesús conocemos Sí. y sabemos quién es Pablo. Oh, gloria Pero a Dios. ustedes, ¿quiénes son? Y la Biblia dice que se le fueron encima y le dieron una pela y anduvieron toda la ciudad corriendo desnudos. Así No es. tenían identidad espiritual. Aleluya. Entonces, la ausencia de discipulado espiritual produce indisciplina espiritual. Dios mío. Indisciplina espiritual. Gloria a Dios. Tú no vas a reprender un demonio por tu nombre o por tu apellido, o por lo duro que tú hables, o por lo mucho que tú prediques, o por la agenda que tú tengas. Santo. Tú vas a reprender un demonio cuando tú portas la gloria de Dios en ti. Y ni siquiera eres tú que lo vas a echar fuera. Así Es lo es. que hay dentro de ti. Aleluya. Es el espíritu que habita dentro de ti. Wow. Gloria a Dios. Entonces, por eso tenemos que conocer cuál es el fundamento. Y vuelvo a decir, hay que sentarse a aprender. Los discípulos duraron 3 años y medio recibiendo instrucción, Así es. recibiendo formación. Aleluya. ¿Y cómo operaron los discípulos? Gloria a Dios. ¿Cómo operaron? Hoy en día todo es un show mediático. Muy fuerte. Todo es un show mediático. Muy fuerte. Y nos estamos montando en la misma ola. Santo. Y Dios. cito lo que dijo en una ocasión Charles Spurgeon, el famoso príncipe de los predicadores, que predicaba de 7 a 12 veces por semana. Y en un año predicó 300 sermones. Wow. Y él dijo en una ocasión, la razón por la que la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Dios mío. ¿A quién estamos imitando? ¿Cuál es el modelo que Aleluya. estamos siguiendo? ¿Cuál es el patrón al cual nos queremos parecer? Oh, gloria a Dios. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué es lo que estamos esperando? Entonces necesitamos conocer los fundamentos. Aleluya. Necesitamos sentarnos a aprender. Oh, gloria Yo a sé que Dios. no es rentable hablar de Biblia en este tiempo, Dios mío. porque la ignorancia se promueve y la ignorancia es rentable. Mientras más ignorante es el pueblo, más aplausos recibe aquel que promueve la ignorancia. Así es. Pero mientras más conoce aquel
que recibe la palabra, Aleluya. más capacidad tiene de discernir entre lo bueno y lo malo y poder rechazar lo malo y quedarse con lo que es bueno. Así es. Por eso lo rentable no es imitar el modelo del mundo. Wow. Gloria a Usted no Dios. ve que hay gente de la farándula que cuando no tienen sonido se buscan un sonido Sí. Muy porque fuerte. quieren trascender. Así es. Pero que el que conoce al Dios, que es la fuente de la espiritualidad, Aleluya. y aquel que nos revela el mundo espiritual a través de la palabra, no le va a interesar ser mediático, porque no depende de ti. Tú no te representas a ti, tú lo representas a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo dijo, estoy crucificado con Cristo y ya yo no vivo, Él me mató, Santo. ahora Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Santo. Aleluya. Entonces, cuando tenemos revelación del mundo espiritual, eso nos va a dar conocimiento del mundo espiritual. Así es. Eso nos va a dar inteligencia en el mundo espiritual. Gloria Y a eso, Dios. y eso nos va a ayudar a operar de la manera apropiada y de la manera correcta para ser exitosos. ¿Cómo yo puedo resistir a Satanás si no tengo sometimiento a Dios? Wow, Dios mío. ¿Cómo yo puedo reprender un demonio si hay rebeldía y hay soberbia en mí? ¿Cómo yo puedo reprender un demonio cuando yo me creo que soy Aleluya. la persona más especial, la persona más gloria a usada, Dios. la persona que más conoce, Santo. la persona que la gente necesita oír? Que si yo no hablo, si yo no predico, la gente no es edificada. ¿Cómo yo puedo reprender a un demonio de esa manera? ¿O cómo puedo operar correctamente en el mundo espiritual para poder resistir a Satanás Dios mío. si no estoy basado ni fundado en el fundamento Aleluya. espiritual? Gloria a Dios. ¿A quién estamos imitando? Aleluya. ¿A quién queremos agradar? ¿Cuál atención queremos llamar? ¿La de Dios o la de los hombres? Wow. ¿Qué es lo que queremos? Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que estamos buscando? Yo quiero que usted sepa que hay personas que operan en el don que Dios le dio, pero no operan de acuerdo al diseño de Dios. Dios mío. Y hay una ¿Cómo diferencia así? muy grande entre esas dos cosas. Sí. Alguien puede recibir un don y operar en el don y no necesariamente portar a aquel que le dio el don. Wow. Son cosas distintas. Por eso lo que te salva no es que tú operes en el don. Lo que te va a salvar no es que tú levantes un muerto o que Dios te use para levantar un muerto, o que tú hables lengua, o que tú eches fuera demonios, o que tú sanes un enfermo. Santo. Lo que te va a salvar es que tú portes a aquel que te dio ese don. Dios mío. Por eso habrá gente que le dirá, Señor, profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y hablamos nuevas lenguas y hasta hicimos milagros. ¿Y cuál va a ser la respuesta de él? No te Oh, conozco. gloria a Dios. No te conozco. Aleluya. Apártate de mí, hacedor de maldad. Oiga esto. Sí. Profetizaban en el nombre de Dios. Echaban fuera demonios. Hablaban lenguas y hacían milagros. Pero oiga cómo le llama a Dios. Hacedores de maldad. Santo. ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu Dios mío. naturaleza? ¿Cuál es tu personalidad? El árbol bueno no da frutos malos. Así Y es. el árbol malo no da frutos buenos. Así Entonces es. tu carácter revela quién te marcó. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que salva. No es que tú operes en el don. Es que tú portes al Dios que te dio el don. Santo. Y cuando tú portas al Dios que te dio el don, tú vas a conducirte de manera apropiada en el exigente mundo espiritual. Señores, no es con seres humanos que estamos luchando. Santo. Satanás utiliza gentes, Dios mío. pero hay una entidad espiritual. Así es. Hay un caso en la vida de Pedro que a mí dos eventos en la vida de Pedro que a mí me llama mucho la atención. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Sí. Y ellos dicen, unos dicen que tú eres Elías, otros sostienen que tú eres Jeremías, otros declaran que eres Juan el Bautista y otros afirman que eres uno de los profetas. Sí. Y Jesús le dice, ¿y ustedes? Aleluya. ¿Quién dicen que soy yo? Gloria a Dios. El interés de Jesús no era saber lo que la gente sabía de él, Dios mío. era saber lo que su círculo íntimo sabía. Santo. ¿Sabe cuál fue la sorpresa más grande? Que ninguno sabía. Ay, santo. El que responde porque tiene revelación Wow. del Dios de los espíritus y le dice, yo digo que tú eres el Cristo, Santo. el Hijo del Dios viviente. Oh, gloria a Dios.
Y le dice Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, Aleluya. porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pero lo que más me sorprende es que después de ese evento, Satanás usa a Pedro y le dice Pedro a Jesús que no vaya a la cruz, que no permita que eso le suceda, Sí. que no vaya y muera. Y la Biblia dice Gloria a Dios. que Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me haré tropiezo. Santo. Mire cómo opera el mundo espiritual. Sí. En un momento lo usa Dios, Wow. pero en otro momento lo usa Satanás. Santo Dios mío. Hay gente que creen que anda en el aire y que tienen hasta alas. Y cuando hablo de alas estoy hablando un término figurado porque los ángeles no tienen alas. Es un lenguaje simbólico, literalmente. Santo. Pero hay gente que se creen que están en las nubes. Yo le tengo noticia a usted. Hay una ley en ese espacio, entre la tierra y ese espacio, que la puso Dios. No la vemos, pero funciona. Ay, santo. Esa ley se llama la ley de la gravedad. ¿Sabe lo que enseña esa ley? Que todo lo que sube tiene que bajar. Dios mío. De si nadie se puede sostener ahí arriba, si no es sostenido por el que puso esa ley y el que controla esa ley Así que es. está ahí. Entonces, el que se cree que está allá arriba en las nubes, también es de carne y de hueso. Aleluya. Usted vio a Elías cuando oró y le dijo a Acab que no iba a llover. Sí. Y pasaron 3 años y medio para Sí. volver a llover. Y ve ese mismo Elías ir al Monte Carmelo y ver fuego literal descendiendo Santo. del cielo. Sí. Y hasta lamer el agua que corría por la zanja. Sí. Pero ese mismo que dijo, no va a llover sino por mi palabra, y que fue a representar a Dios contra 850 profetas falsos Wow. en el Monte Carmelo, Oh, gloria y a Dios Dios. los respaldó, fue el mismo que le dijo a Dios cuando Jezabel lo amenazó, basta ya, oh Jehová, quítame Santo. la vida. Dios mío. Yo no soy mayor que mis padres. Entró en depresión, Wow. pero vio a Dios hacer cosas que no había hecho con Sí. nadie. El mundo espiritual es fino, mi hermano. Aleluya. Por eso la autoconfianza es peligrosa en el mundo espiritual. Dios mío. El egocentrismo es peligroso. Aleluya. La egolatría es peligroso. No hay grandes hombres de Dios. Hay un Dios grande en hombres que son pequeños. Así es. Por eso es que la humildad nos revela que es un elemento fundamental para operar en el mundo espiritual. La humildad te hace entender cuáles son tus virtudes, Aleluya. pero también te hace entender cuáles son tus defectos. Wow. La humildad te hace entender en qué área tú eres fuerte, Oh, pero te gloria a hace Dios. ver de las cosas que tú careces. Bendito. Por eso el Dios. humilde no tiene aires de grandeza ni de superioridad, Dios porque mío. no depende de ti ni depende de mí. En el Salmo 28:1 dice el salmista David, a ti clamaré, oh Jehová, Aleluya. roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Dios. ¿Cuál es el fundamento, señores? Oh, ¿Qué estamos gloria a Dios. aprendiendo? ¿De quién estamos aprendiendo? Así ¿A es. quién estamos imitando? ¿Cómo podemos tener la más mínima idea del mundo espiritual si no conocemos esto Aleluya, gloria que se a nos Dios. ha revelado y se nos ha Santo. mostrado aquí? Dios mío. ¿Cómo podemos operar correctamente si estamos desconectados de la fuente? Muy fuerte. Si no estamos siendo enseñados ni ministrados. Aleluya. Señores, hay predicadores que conocen más nombres de demonios, vuelvo a citar eso. Sí. Todos los nombres Ay, santo. e impregnan el culto de eso. Pero pregúntale y dile que te digan 5 nombres que se le asignan a Dios en la Biblia. Dios mío. Y no te lo van a decir. Muy fuerte. Porque lo que les renta a la gente es que le hablen de demonios y le hablen de eso. Y la gente se le sacuda aunque se esté inventando una cosa. Aleluya. No consiste de eso, mi hermano. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo podemos tener la capacidad de utilizar el nombre de Dios Aleluya. y a la misma vez estar mintiendo? Dios mío. ¿Cómo yo puedo decir que estoy oyendo la voz de Dios? Wow. Y lo que estoy oyendo es mi propio razonamiento hablándome. Santo. Y es normal que alguien oiga la voz de Dios. Dios mío. Es normal que alguien oiga la voz audible, pero el monte temblaba y humeaba cuando Dios hablaba con Moisés en el monte. Y el pueblo le decía a Moisés que lo que Él nos quiera decir a nosotros, que te lo diga a ti. No vaya a ser que nos muramos. Porque si eso es un monte que tiembla, ¿qué será nosotros? Dios mío, Padre. Entonces tenemos que tener cuidado cómo operamos. Aleluya. Porque si operamos en ilegalidad, le estamos dando legalidad a Satanás. Aleluya.
Aleluya. Y no se puede vencer a Satanás ni resistirlo, que el término resistir en el griego es el término antiestemis, que literalmente significa ponerse de frente a frente al adversario y resistirlo, como lo hizo Jesús. Ahora pregúnteme cómo Jesús resistió a Satanás en el desierto, cuando fue tentado en la parte personal, en la parte espiritual y en la parte política. Dios mío. ¿Sabe cómo Jesús venció a Satanás y cómo lo resistió? Sobre la base del fundamento. Amén. Si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierte en pan. Yo no tengo que demostrarle a nadie lo que yo soy. Aleluya. Me basta que él sepa lo que yo soy. Wow. Gloria a Dios. El infierno tiene que saber quién soy yo. Voy a alabar para que el infierno tiemble. Yo no alabo para que el infierno tiemble. Yo adoro para que Dios reciba mi adoración. Muy fuerte. Porque si yo alabo y Dios no recibe mi adoración, yo no estoy haciendo nada. Si yo oro y Dios no recibe mi oración, yo no estoy haciendo nada, porque no depende de mí. Así es. Depende de Dios. Entonces me basta que Él me conozca. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ni demostrarle nada a Satanás. Aleluya. A nada, nada en absoluto. Santo, gloria a Dios. Lo que me llena es que Él sepa quién yo soy. Así es. Entonces, la manera como vivimos, tenemos que tener cuidado. Oh, gloria a Dios. El fundamento. Si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierte en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Le citó a Deuteronomio 8:3. Pero mire cómo Satanás cambia la táctica. Lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate para abajo, arrójate hacia abajo, Sí. lánzate. Gloria a Dios. Y le cita la Biblia, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y cómo responde Jesús? A la luz del fundamento. Amén. Jesús tiene una lucha espiritual, Muy fuerte. pero le enfrenta sobre la base y el fundamento. Aleluya. Escrito está también, Aleluya. no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Pero mire cómo el enemigo cambia. Lo lleva a un monte alto, le muestra todos los reinos de la tierra, con la gloria de ellos, y le dice, todo eso te daré si te postras a mí Santo. y me adoras. Dios mío. Habrá gente que se esté rindiendo ante las ofertas que el enemigo le está haciendo. Wow. Por la fama, la popularidad, el aplauso, la vanagloria, Muy fuerte. el deseo de ser exitoso a la manera de los hombres. Te voy a decir lo que es ser exitoso a la manera de Dios. No depende de lo mucho que prediques, de la agenda que tengas. No. No depende de lo muy conocido que seas. No Así depende es. de lo aclamado que seas. ¿Sabe de qué depende? De que tú seas lo que Dios quiere que tú seas. Aleluya. De que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Y de que tú alcances lo que Dios quiere que tú alcances. Santo. De eso aleluya. depende. Wow. Por eso a veces tenemos expectativas que son muy altas. Y al ver que no se cumplen, porque no son las expectativas que Dios tiene, entonces nos frustramos Dios mío. al nivel más alto. Gloria a Dios. Hay gente pisando Mercedes-Benz Sí. y BMW Y sí. y Rolls-Royce, Aleluya. pero lo que tú estás pisando está dentro del orden de Dios. Dios mío. Entonces, tenemos que entender eso y por eso le reitero, hay que conocer este fundamento. Oh, gloria a Dios. Si no conocemos este fundamento, estamos perdidos, Así es. estamos cerrados, estamos confundidos y somos apóstatas en potencia. Wow. Si no conocemos esto, el desconocimiento de la palabra de Dios le da legalidad a Satanás y éxito en la guerra espiritual. Santo. Yo recuerdo que una vez, a finales de octubre, de agosto y principio de mediados de septiembre, yo tuve un viaje a Estados Unidos. Gloria a Dios. Y el último día que yo estuve allá me enviaron una ofrenda en un sobre. Gloria a Acabando Dios. la actividad, terminando la agenda que tenía. Sí. Y el varón que me llevó el dinero me dijo, mire, ahí le enviaron $1000. Gloria a Dios. Y yo agarré y me fui porque íbamos para el aeropuerto. Cuando yo llegué al otro día a mi casa, que abrí el sobre, había $1500. Dios mío. Oh, gloria a Dios. El Señor multiplicó los dólares dentro del sobre. No, Él no lo multiplicó. Ese dinero no era mío. Ay, santo. Varón, usted me dijo que había $1000 aquí. Aquí hay 1500. Pregúntele a la hermana si ella se equivocó.
Sí, pues mándeme el nombre para yo enviarle su dinero. Así mismo. Eso no es bendición, mi hermano. Wow. Hay cosas que tienen apariencia de ser bendición. Dios mío. Una vez fui a predicar a un lugar y me dieron 25 pesos de ofrenda. Aleluya. Y yo dije, Señor, yo no dependo de ofrenda, dependo de ti. Santo. Y al otro día temprano me llamó el hermano y me dijo, discúlpeme, pastor, nos equivocamos de sobre. Digo, no, usted no se equivocó. Fue Dios que me probó. Dios no para saber mío. lo que había en mí, sino para que yo conociera lo que había dentro de mí. Santo. Entonces, el conocimiento bíblico te enseña que es mejor lo poco del justo con el temor de Dios que la mucha riqueza donde hay turbación. Así es. Entonces, si tú no conoces esta palabra, el enemigo te va a engañar porque Satanás es padre de mentira. Él inventó la mentira. Sí. Él inventó la mentira. Así es. Tenemos que entender eso. Oh, gloria a Dios. Hay que volver al fundamento. Hay una crisis en la iglesia porque las Biblias se han perdido. Dios mío. La gente anda con Biblia, pero camina opuesta a lo que la Biblia dice. Wow. Y eso es un peligro gravísimo. Ay, santo, aleluya. Grave y capital. Dios mío. Tenemos que comprender eso. Vamos al fundamento. Vamos a detenernos. Vamos a ser como los creyentes de Berea, Aleluya. que mientras le predicaban, ellos examinaban, estudiaban cada día. Dios. Es verdad, usted es un gran predicador, el más grande de los apóstoles, usado al nivel más alto. Pero lo que va a edificar mi fe es lo que tiene origen en el fundamento. Dios mío. No importa quién tú seas. Wow. Por eso una iglesia que conoce el fundamento y que conoce el mundo espiritual nunca estará enfocado en el predicador, sino en el Dios del predicador. Aleluya. Tremendo. Ojalá que podamos entender eso, Gloria a Dios. para que podamos vivir, porque el que no sabe es como el que no ve. Gloria a Dios. El que no sabe está dotado de ignorancia, y la ignorancia nos trunca la visión. Es decir, la ignorancia nos lleva al error, y la palabra error significa dos cosas. La palabra error significa andar sin rumbo fijo y vivir sin propósito. Wow, pastor, esto está poderoso, de verdad que sí, tremendo tema, gloria al nombre de Jesús. Yo sé que va a edificar muchas vidas que están ahí conectadas viendo este video, y hasta donde llegue este video van a ser bendecidos con esta enseñanza, porque verdaderamente, gloria al nombre de Jesús, muchas veces queremos conocer el mundo espiritual, tener experiencias espirituales con Dios, pero sin el fundamento que es su palabra. Y creo que lo que abre la puerta al mundo espiritual es desde el fundamento bíblico. Por eso Pablo, aludiendo a eso, dijo en una ocasión a los corintios: oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Amén. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Hay gente dándole órdenes a Dios. Usted no conoce el mundo espiritual. A Dios no se le da órdenes. Él es soberano. Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiere y con quien Él quiera. Y nadie lo puede cuestionar, porque Él siempre tiene la razón. Mire, Yonggi Cho, Paul Yonggi Cho, siempre recuerdo que cuando él empezó su ministerio en Corea, le pidió a Dios tres cosas. Le pidió una bicicleta, una silla de rueditas y un escritorio. Aleluya. Y porque él encontró en la Biblia que todo lo que él pidiera creyendo iba a recibir. ¿Y qué es lo que se pide creyendo? Porque si se pide creyendo, se pide con fe. Y si se pide con fe, tiene que estar alineado a lo que produce la fe. Y lo que produce la fe es esto. Al él tener un tiempo orando y no recibir lo que había pedido, él va delante de Dios y le dice: Señor, ¿por qué si tu palabra dice que lo que yo pida creyendo lo voy a recibir? ¿Por qué no lo he recibido? Y Dios le dijo: lo que pasa es que en el mundo hay muchas clases de bicicletas, hay diferentes tipos de escritorios y hay muchas sillas de rueditas. ¿Cómo tú la quieres? Dios mío, pastor. Y él entonces pidió a Dios una bicicleta Mitsubishi, un escritorio de caobas hecha en las Filipinas, la bicicleta hecha en Estados Unidos y la silla de rueditas hecha en Japón. Y un día fue un misionero y les regaló la bicicleta Mitsubishi hecha en Estados Unidos, la silla de rueditas hecha en Japón y el escritorio de caobas hecho allá en las Filipinas. Y más nunca él volvió a pedirle a Dios nada sin especificarle. Pero oiga esto, eso es personal, no doctrinal. Ese es el trato de Dios con él. Lo doctrinal es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Haga una oración ahí, pastor, por esas personas que han estado ahí a expectativa de esta enseñanza. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias en esta maravillosa hora. Gracias por Jesús. esta oportunidad maravillosa que me has dado Oh, gloria de a poder Dios. entregar
el mensaje que tú me entregaste, Oh, Señor. bendito eres. No he Dios. hablado de mí, he hablado de ti. Mira a las personas que están ahí Santo porque tienen eres, necesidad Jesús. de escuchar una palabra que esté orientada y esté Gloria a direccionada a la luz de tu palabra. Sí, Te pido Señor. que ellos hayan sido edificados, que alguien haya sido Sí, marcado. Jesús. Y te ruego en el día de hoy que tu palabra Bendito corra eres, Dios. y sea glorificada en cada corazón. De Aleluya. manera que cada una de las personas que ha escuchado esta palabra Gloria a Dios. pueda vivir de acuerdo a tu palabra para poder conocer el mundo espiritual y para Aleluya. poder operar de la manera correcta. Te lo Gloria a pido Dios. en el nombre del amado Jesús. Amén y amén. No olvides compartir este video en todas tus redes, en todos tus contactos, para que más personas sean bendecidas a través de esta enseñanza. Estuvo con ustedes su hermano evangelista Félix Silverio y el pastor Andrés Hernández. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.